la grabación. Entonces, si venimos compartiendo esto. ¿Listo? Aquí va a quedar el enlace de la clase de hoy, lo que veamos hoy. ¿Listo? Y aquí en el que debo hacer, va a ver si dejamos alguna tarea que no creo, porque ya, que esta parte es solo teoría, entonces aquí no se evalúa la teoría. Y el que tanto aprendí, en este espacio irían las evaluaciones, pero como todavía no tenemos evaluaciones programadas, ¿listo? Entonces, les recuerdo las notas que vamos a tener. Son dos parciales, el taller y la exposición, ¿listo? Dos parciales, taller y exposición. ¿Listo? Todas las notas van igual, todas las notas van al 25%. Parcial 1, semana 4. Ese va a ser, digamos, el 24 de agosto o el 26 de agosto, algunos de los días. Está tentativo el 26, ¿listo? El taller conjunto quedaría para la semana entre el 14, o sea, para entregar el 14 o el 16 de septiembre, semana 7, al igual que el parcial consensuado. Sería ahí. Y el video, la exposición, iría entre el 21 o el 23 de septiembre, ¿listo? Si no, no se modifican esas fechas o algo así. Eso está establecido. No sé si tengan una duda antes de empezar, si tengan algo que comentar o algo así. ¿Listo? Entonces recuerden, pueden activar su cámara, su micrófono, o por el chat, si tienen alguna duda. ¿Listo? Bueno, aquí cierro mi cámara para que vean toda la pantalla. Este es el libro de Estadística aplicada a los negocios de la economía, muy completo. Nuestro primer capítulo, bueno, la introducción, eso es la estadística. ¿Por qué estudiar estadística? Nos resume, aquí señalamos con este que siempre, listo. Con ese, listo. En resumen, aquí, existen cuando menos 3 razones para estudiar la estadística. Aquí lo que menciona es, ¿por qué estudiar estadística, no? Y más una carrera de ingeniería. Pueden leer este artículo, está bien bonito, una pequeña introducción, para llegar a estas conclusiones. Los datos se colectan en todas partes y se requieren de conocimiento estadístico para que la información sea útil. 2. Las técnicas estadísticas se utilizan para tomar decisiones personales y profesionales. Y 3. Usted necesitará saber estadística para entender el mundo y desarrollarse. Listo. Aquí, cuando ustedes estén haciendo su tesis de grado, les va a salir obligatoriamente en algún lado estadística. ¿Listo? Y cuando estén haciendo su posgrado, más aún va a salir más estadística. ¿Listo? Entonces, no es que aquí se va a salir, de aquí va a aprender todos los textos, no. Hay que tener todos los fundamentos en este curso para poder desarrollar más su proceso de investigación y de formación, ¿listo? En base a una estadística. ¿Qué se entiende por estadística? Entonces, nosotros habíamos hablado de unos conceptos estadísticos, ¿listo? Conceptos estadísticos. Esta es lo que nos interesa. Aquí, esta parte. Definir el concepto de estadística y proporcionar un ejemplo de su aplicación. ¿Qué es y para qué es? ¿Qué se entiende por estadística? Esa pregunta puede plantearse de dos formas utilizadas. ¿Qué son los estadísticos? Estadísticos no se entiende como la persona que es estadista, ¿no? Estadísticos son las estadísticas, los parámetros. ¿Y qué es la estadística? Para responder la primera cuestión, las estadísticas son un número utilizado para comunicar información. Ejemplo, estadísticas. Ahorita que más o menos los que siguen medios, los que les gusta ver Caracol y RCN, pues se dan cuenta que todas las noches nos presentan un bello programa en donde nos arrojan unas gráficas, de cómo va la pandemia, los casos, las muertes por millón, el número de contagiados, etcétera, ¿no? Toda esa información, todo eso es estadística, ¿listo? Aquí nos hablan de aplanar la curva y todo, y nos presentan unas interpretaciones en base a unas gráficas, ¿listo? Aquí vamos a ver cómo se construyen esas gráficas, cómo interpretar unas gráficas, cómo malinterpretar unas gráficas, ¿listo? Cómo no se deben interpretar unas gráficas. Entonces, por lo menos, el índice de inflación es de 2%. ¿Sí?
¿Qué querrá decir este 2%? Listo, vamos a ver cómo se interpreta este 2% respecto a quién. Su puntuación promedio al graduarse es de 3.5, ¿listo? Y hasta aquí nosotros ya tenemos una noción de qué es el promedio, ¿listo? Aquí en esta vamos la media o valor esperado. El precio del nuevo sedán Tesla Premium eléctrico es $85.400. ¿Listo? Todo esto es una estadística, es decir, es información, son datos. ¿Listo? Vamos nosotros a construir estos datos. Bueno, aquí explica, esto no nos interesa. Entonces, un primer concepto, aquí ya vamos a ir anotando nuestro primer concepto, si no, no importa. Al final va a aparecer un resumen que yo subo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es estadística? Ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, representan, analizan e interpretan datos con el fin de proporcionar una toma de decisiones más eficaz. Listo, es esa. Listo, esta es una definición muy general, pero específica a la vez. ¿Qué es la estadística? Ciencia, por medio de la cual se recogen, organizan, representan, analizan e interpretan datos. Entonces, aquí nos mencionamos datos. ¿Cuáles datos? Ya vamos a ver. Con el fin de proporcionar una toma de decisiones. Toda la información que nosotros usemos va a ser con un propósito. ¿Listo? Desde allí, que se hagan unas decisiones. Eso es lo que mencionan ahí. En este libro usted aprenderá a utilizar las técnicas básicas y aplicaciones de estadística. Este es el curso. Se plantea qué es la estadística. Entonces, tenemos nuestro primer concepto. Estadística. Ya, por lo menos esta gráfica. A simple vista, así como aparece así como aparece aquí la papas fritas, una barra ahí, frituras de tortilla, otra barra, pretzels, botanas, frituras de maíz. Y resto. En las que nosotros vamos a interpretar este tipo de gráficas. ¿Listo? Esto es un gráfico de barras horizontal. ¿Listo? Aquí es donde nos menciona un color que representa cierta característica, escrito ley, y el otro color es otra característica. ¿Listo? Entonces, ojo que ya estamos utilizando la palabra característica. Entonces, se dan cuenta la importancia del color en una gráfica. ¿Listo? Intuitivamente podemos decir, puede ser ventas realizadas por estas empresas, nivel de consumo en cierta población, preferencias de cierta población, etcétera. ¿Listo? Entonces, mire, aquí otro dato que podemos interpretar, la importancia de aquí de colocar como los porcentajes. Aquí con este 64 podemos incluir el restante. Con 75 podemos incluir el restante, ¿listo? Y así. Y aquí, vean, se dan cuenta, millones de libras. Es importante utilizar aquí no me acuerdo cómo se llaman estos, pero como unos encabezados, nombrar los ejes y qué se refiere cada eje y la importancia de los colores. Vean. Entre más detallada tengamos de una gráfica, mejor se entenderá. ¿Listo? Las cosas le mencionan unos tipos de estadística. ¿Listo? Existen dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, que es el método para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. ¿Listo? Estadística descriptiva. Ese es nuestro segundo, como definición, concepto. Estadística descriptiva. Hablamos de una estadística descriptiva. Aquí en esta estadística nos va a decir cómo se comporta una población, cómo se comporta unos datos, cómo se comporta la información, cómo se interpretar y demás. ¿Listo? Es decir, nos tenemos información y dependiendo de cómo la organizamos, dependiendo del objetivo que nosotros queramos hacer con esa información y la vamos a presentar. ¿Listo? Aquí nos mencionamos unos ejemplos, nos vamos a esto a detener. Y una estadística inferencial. Ya aparece otro concepto, estadística inferencial. Listo, bueno, aquí vamos para la siguiente página. Bueno, aquí, bueno, la estadística diferencial es que a partir de cómo esté la información, nosotros vamos a interpretarla, organizarla
y vamos a concluir o vamos a interpretar de manera que podamos inferir. ¿Listo? Es decir, vamos a tratar de hacer un pronóstico sobre cierta característica de esa población. Es decir, ya está lo que es la probabilidad, que más adelante vamos a ver. ¿Listo? Aquí empiezan unos conceptos más fuertes, más notables, como lo es el concepto de población. ¿Qué es una población en estadística? ¿Listo? Estas son definiciones en estadística. Conjunto de individuos, objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos esos individuos u objetos. ¿Listo? La población es toda, ojo con esto, toda la información que se nos presenta. ¿Listo? Es toda la información que nos presenta. Esa es la población. ¿Listo? Hay poblaciones, digamos, que ahorita por la pandemia, que la población puede ser el país de Colombia, ¿listo? Población de otro país, población de una ciudad, estoy hablando del número de personas, ¿listo? También puedo hablar de, digamos, en la universidad, la población puede ser los estudiantes de la Universidad Santo Tomás Tunja, ¿listo? Siempre hay que definir bien quién es mi población. Entre más detallada que mi población, mejor será la interpretación, ¿listo? Entonces, la población es todo, ¿listo? Sin embargo, vea, ojo con esto, basándose en la estadística inferencial, podríamos encuestar a un número limitado de propietarios de bla, 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 y a recabar una muestra de la población. La población, característica de la población es que es muy grande, ¿listo? Siempre va a tener una población como grande. Entonces, por características de población, usted está haciendo una investigación en la Universidad Santo Tomás, que va dirigida hacia los estudiantes. ¿Qué? Le interesa saber, digamos, las preferencias por las asignaturas. ¿Qué asignaturas son? Usted debe preguntarle a todos los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás. La población de la Universidad de Santo Tomás es muy grande, todos los estudiantes, ¿listo? Todas las carreras. Es muy grande. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Selecciona una muestra. ¿Qué va a ser una muestra? Una porción o parte de la población de interés, es decir, un subconjunto de la población. Una muestra es un subconjunto de la población. Característica que es más pequeña y es más fácil de trabajar que la población. Característica de esta muestra. Debe ser representativa respecto a la población. ¿Me explico? Si mi interés es en ¿quién? Todos los estudiantes de la Santo Tomás, aquí en mi población, todos los estudiantes de la Santo Tomás, mi muestra debe incluir a todos los estudiantes de la Santo Tomás. ¿Listo? Es decir, porque en mi población hay estudiantes de ingeniería, de derecho, de administración, de arquitectura y demás. Y si en mi muestra no tengo todos esos estudiantes, o sea, estudiantes con las características, no va a ser representativo. Es decir, mi muestra puede ser solo estudiantes de derecho y no me va a mostrar las características de la población. Entonces, esa es la característica principal de la muestra. Tiene que ser representativa respecto a la población. Aquí vemos un ejemplo. Población. Todos estos elementos. Se dan cuenta que es grande. Todos estos elementos. Y una muestra. Elementos elegidos entre la población. Entonces, si se dan cuenta, es representativa. El caso de que, digamos, aquí hay un individuo con ciertas características, también un individuo con esas características dentro de la muestra. ¿Listo? Es eso. Y esto es un subconjunto de la población. Muestra subconjunto de la población. Aquí no muestra el gráfico. ¿Listo? Representativa. Listo. Entonces, ya aquí aparece la definición formal de estadística inferencial. Métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta. ¿Listo? Bueno, aquí población directamente una muestra, ¿no? También se puede utilizar de una población. Es decir, vamos a predecir respecto a la información que podría pasar. La estadística inferencial se utiliza ampliamente para saber algo acerca de una población en los negocios, la agricultura, el gobierno, bueno, etcétera, como se muestran los siguientes ejemplos. Veamos unos ejemplos. Las cadenas de televisión hacen un monitoreo continuo de la popularidad de sus programas. Sí, eso es verdad.
el rating, todo te lo publican, etcétera, etcétera. Contratan a Nielsen y otras organizaciones con el fin de que éstas tomen muestras sobre las preferencias del auditorio. Por ejemplo, 10.5% de una muestra de hogares con televisión vio The Big Bang Theory durante la semana del 25 de febrero del 2012. Estos índices de audiencia se emplean para tomar decisiones acerca de las tarifas de publicidad o para continuar o suspender el programa. ¿Listo? Entonces, imagínense, aquí se han visto que salen noticias como que anoche tal canal X tuvo un rating mayor y todo eso. Pues, y más, que es muy difícil encuestar o acceder a la información de todos los hogares colombianos, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se selecciona una muestra que debe ser representativa, es decir, que tenga todas las regiones de los del país. ¿Listo? O sea, eso podría ser una forma de que sea representativa, que abarque todas las regiones del país. Y ahí ya tengo un subconjunto de la población y puedo emitir un juicio. ¿Un juicio para qué? Para aquí hacer una interpretación y posteriormente una decisión. ¿Listo? Eso, vamos a la siguiente página. Aquí, aquí. La respuesta está en la vez. Después miramos. O con este pequeño como ejercicio. La empresa de publicidad Brandon and Associates, con sede en Atlanta, solicitó una muestra de 1960 consumidores que probaran un nuevo platillo con pollo elaborado por Boston Market. De 1960 personas de la muestra, 1176 dijeron que comprarían el alimento si se comercializaba. ¿Qué podría informar Brandon Associates a Boston Market respecto a la aceptación de la población del platillo? ¿Es un ejemplo de estadística descriptiva o estadística inferencial? Explique su respuesta. Entonces vamos a ver. Tiene que haber una población. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? ¿Cuál es mi población estudio? Aquí, 1960 consumidores. ¿Listo? ¿Quién hace el estudio? Estos señores de acá. Brandon and Associates. ¿Listo? Aquí ya nos dice que es una muestra. ¿Listo? Probando un platillo, bla, bla. ¿Qué está evaluando? ¿Listo? Un plato por cierta empresa, Boston Market. Dentro de 1960, 1176 dijeron que comprarían el producto. Entonces hay que ver qué proporción hay. Es de 1176 de 1960. ¿Listo? Y esa proporción, esa interpretación de la información es la que se transmite. ¿Listo? Se transmite a estos señores de Boston Market. ¿Listo? Entonces, una forma fácil, digamos, de sacar un porcentaje, pueden ir haciéndolo con la calculadora en la mano, por favor, si tienen calculadora en la mano, sería 1960, perdón, 1176 dividido entre 1960. Eso les da 0.6, eso equivale al 60%, es decir, más de la mitad o una mayoría de los encuestados comprarían el producto. ¿Listo? Eso es lo que transmite a la empresa Boston Market respecto a la aceptación del producto. Es un ejemplo de estadística descriptiva o estadística inferencial. Entonces ya hemos dicho, la estadística descriptiva me describe la información como está. La inferencial me infiere, me pronostica. ¿Listo? Este es un ejemplo claro de estadística descriptiva. Me está describiendo la población. ¿Listo? Ese es. Si fuera en estadística inferencial, mencionaría que ¿qué? Se podrían vender muchos más platos y demás. Me preguntan, ¿cómo es la división? ¿Cuál división? Ah, la división de esto. Mire, aquí esto. Entonces, tú tomas 1100, espera. Profe, el 1176 sería nuestra muestra, ¿cierto? No. La muestra es 1960. Ah, ok. 1960. ¿Listo? Listo. De esos 1960, 1176 quieren consumir. 1176 dijeron que estaba rico, está bien. ¿Listo? Es eso. Entonces la edición es 1176, que son las personas que dicen que sí, que aprueban el platillo,
sobre el total de personas que participan en el estudio, es decir, 1960. Así sería la división. ¿Listo? Eso es. Listo, entonces esa sería un ejemplo de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahorita solo nos vamos a preocupar por la descriptiva. Más adelante vamos a ver la inferencial. Tipos de variables. Clasificar las variables como cualitativas o cuantitativas. ¿Listo? ¿Qué es una variable? ¿Listo? No vamos a confundir con dependiente e independiente. No. En estadística manejamos dos tipos de variables. Cualitativas y cuantitativas. Cualitativas que yo le puedo asignar una cualidad. ¿Listo? Cuantitativas que yo puedo numerar, que puedo contar. ¿Listo? Dependiendo de si es cualitativa o cuantitativa, tiene su forma de representar, ¿listo? Y tiene su forma de interpretar. Cuando se observa, trata, registro, característica, recibe el nombre de variable. Entonces, ¿qué es una variable? La variable en estadística es una característica, ¿listo? Las variables, repito, las variables en estadística son las características. A mí me interesa medir la característica. Me interesa interpretar las características de la población o de la muestra. En el anterior ejemplo, nuestra variable, ¿cuál era? Preferencia o no por el platillo. Algo así, la preferencia. O que compraría, no, les gustó o no les gustó, esa sería la variable, es una característica. Se puede decir como sí o no, digamos, se puede calificar el gusto entre 0 a 100, si de 100 si le gustó y de 0 no le gustó nada, etc. ¿Listo? En cualidades. Entonces, cualitativa, una cualidad, cuantitativa, una. Entonces, aquí, tipos de variables. Miremos este gráfico. Tipos de variables. Dos. Cualitativa, cuantitativa. Cualitativa, que yo le asigno es una cualidad, no puedo contar, no puedo medir. ¿Me explico? Aquí menciono unos ejemplos. Marca de mi computador. ¿Listo? Cuando yo tengo, digamos, si yo les pregunto a todos ustedes cuál es la marca de sus computadores o los equipos que están usando para la clase, se me van a decir que, por ejemplo, el mío es Samsung, el mío es que Lexus, el mío es Asus, el mío es Lenovo, etcétera, etcétera. No, yo soy del celular y el mío es Motorola, no sé qué, el mío es Xiaomi, etcétera, etcétera. Yo puedo asignar la cualidad, pero no la puedo medir. Yo no sé si Samsung está por encima de Xiaomi, si Motorola está por debajo de Samsung, etcétera, etcétera. ¿Listo? No tengo como, como una escala, por así decirlo, ¿listo? O sea, solo le puedo asignar la cualidad, pero no las puedo como ordenar en un orden específico. ¿Listo? Otro es el estado civil. ¿Listo? Hay personas solteras, casadas, viudas, separadas, divorciadas, etcétera. ¿Listo? Pero en ningún momento, digamos, el soltero está por debajo del viudo, el viudo está por encima del separado o así. ¿Listo? Entonces, yo le puedo solo asignar la característica. Aquí, el color del cabello es otra cualitativa. ¿Listo? Hay personas que tienen cabello castaño, rubio, negro, ya está azul, rosado, etc. ¿Listo? En prueba pueden haber dos personas con el cabello castaño, pero yo no sé cuál castaño está o en qué medida está el castaño más fuerte o más opaco en otra persona, ¿listo? Y no sé cómo clasificarlo, ¿listo? Entonces ahora sí no la cualidad, ¿listo? Es decir, aquí no importa el orden, y como yo presento la información sigue siendo la misma, en lo cualitativo. Lo cuantitativo. Lo cuantitativo a su vez se divide en dos tipos, lo discreto y lo continuo. Recordemos, lo discreto es que yo puedo contar de uno en uno, exactamente de uno en uno. Y lo continuo me admite valores decimales y fraccionarios. Discreto, valores exactamente de uno en uno. Continuo, valores decimales. Entonces, discreto, hijos en una familia. Entonces, aquí solamente, o una familia tiene 0 hijos, o tiene un hijo, o tiene 2 hijos, 3 hijos, etc. ¿Listo? De uno en uno. No puede tener 2.3 hijos. Posible. Tiros en un hoyo de golf. Los tiros de golf. Bueno, ahí. Hay 18. No estoy mal. Usted llegó hasta el. ¿Qué usted puede? ¿Qué? En los 18. ¿Qué? ¿Usted cuántos tiros hace para llegar, digamos, al quinto hoyo?
se hace exactamente, digamos, un lanzamiento, un golpe, 2 golpes, 3 golpes, etcétera. Pues no puede ser 3.5 golpes o 0.88 golpes, no. Otro ejemplo, aparatos de televisión que se poseen, digamos, por hogar. ¿Cuántos televisores hay en un hogar? ¿Listo? O hay 0 televisores, o hay un televisor, o hay 2 televisores, o hay 3 televisores, o hay 4 televisores, etcétera. Pero no hay 2.5 televisores. Es decir, estos discretos, valores cuantitativos discretos, se cuentan de uno en uno. Y lo continuo se admite valores decimales, como por ejemplo, el monto del impuesto sobre la renta. Ya, listo, es un valor ya decimal. ¿Listo? El peso de un estudiante, ya esto se puede dar en gramos. Y puede decir que un estudiante pesa, qué sé yo, de 75.6 gramos. ¿Listo? Precipitación anual de Tampa. Esta precipitación, o sea, de eso que creo que es de patológico, algo así, que ya se puede dar valores. ¿Listo? Aquí todos los fenómenos físicos son continuos, por así decirlo. Me explico, el peso, la masa, el volumen, la velocidad, la aceleración, todo eso. ¿Listo? Y aquí variables de tipo sociodemográfico, algunas variables de tipo sociodemográfico son discretas como población, o sea, personas o actividades realizadas por una persona. Esto se dan cuenta. Objetos también, o sea, de aquí en población, personas u objetos, cuando yo cuento. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Tipos de variables existen dos, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa yo le asigno una cualidad. No puedo medir el nivel de esa cualidad, simplemente la puedo clasificar. Y en la cuantitativa, este lo continuo. Discreto, que admite valores de uno en uno, y se la puedo organizar, ¿listo? O sea, yo puedo organizar primero los de 0, digamos en este ejemplo, hijos en una familia, primero los que no tienen hijos, después los que tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, etc. Y lo continuo, igual, lo puedo organizar y admite valores decimales. Eso. Aquí, siguiente. La aceleradora. Niveles de medición. Existen unas formas de, bueno, espérenme que está cargando. Ah, ya apareció. Niveles de medición. Listo. Entonces, datos de nivel nominal. Pues aparte, vamos a ir aquí. Niveles de medición. Aquí estoy tomando apuntes. Niveles de medición. Datos de nivel nominal. Ojo con esta parte. En el caso de nivel nominal, en la medición, las observaciones acerca de una variable cualitativa, ojo con esto ya es para lo cualitativo, se miden y se registran como etiquetas o nombres. Etiquetas o nombres. Nivel nominal, que yo le puedo asignar un nombre, las cuales solo pueden clasificarse y contarse. ¿Listo? Se pueden contar, pero no se pueden medir. ¿Listo? Entonces, nivel nominal de medición. Los datos registrados sobre el nivel nominal de medición se representan como etiquetas o nombres, no tienen un orden. De aquí, dejo por esta parte, no tienen un orden, solo pueden clasificarse y contarse. No se puede medir, repito, no se puede medir. ¿Listo? Por ejemplo, voy a hacer una encuesta entre los estudiantes de mecánica del curso de probabilidad estadística respecto a su color favorito. A las respuestas o a cada persona va a seleccionar, digamos, un color para contestar un color. Y ahí por ese color, me explico. Que a tal persona le gusta el color azul y a otra persona le gusta el color rojo. Yo no puedo medir que si a esa persona le gusta más el azul que lo que le gusta a la otra persona el color rojo. No, eso no lo puedo medir. Lo que sí puedo hacer es asignar nombres. ¿Listo? Es decir, azul y rojo. ¿Listo? A las preferencias. Y sin importar cómo lo organice, la información no me va a cambiar. ¿Listo? Ese es el nivel nominal. Aquí. Digamos los que presentan. Azul contestaron 24%, el verde 20%, anaranjado 16%, amarillo 14%, rojo 13%, café 13%. ¿Listo? Como tal, no hay un orden establecido. Si yo los cambiara, seguiría siendo la misma información. Aquí la forma de organizarlo es de
número de personas que tuvieran preferencia, ¿listo? Porcentaje de la bolsa o algo así. ¿Listo? Entonces el valor nominal. Repito, no tienen orden, pueden clasificarse y contarse, pero no medirse, así no etiquetas. Listo, de nivel nominal. Esto, siguiente página. Nivel ordinal. Ya sabemos nivel nominal, ahora vamos con el nivel ordinal. Ordinal. Entonces, ¿qué es un nivel ordinal? Los datos registrados en un nivel ordinal, la medición se basa en una clasificación o calificación relativa de los elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. Entonces, lo ordinal también es de lo cualitativo. ¿Listo? Entonces, estoy hablando que las variables cualitativas tienen un nivel de medición nominal, que por cierto vimos, y ordinal. ¿Cuál es la característica de lo ordinal? Las variables que se dan en este nivel de medición solo se clasifican o se cuentan. ¿Listo? Es decir, aquí hay un orden. ¿Listo? Un orden. Variables cualitativas que yo puedo ordenar. Entonces, nominal, que las puedo nombrar, pero no organizar. Y las ordinales las puedo organizar. Es decir, vienen con un orden establecido. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vean este ejemplo, esta pequeña tablita. Las calificaciones. Sabemos que las calificaciones vienen de excelente. Bueno, Profe, qué pena. bueno, sobresaliente, bueno, regular. Cuéntame. Profe, Cuéntame. ¿el nivel nominal tiene un orden o no tiene un orden? No, el nivel nominal no tiene, dice yo la información no me va a cambiar, esta no me va a cambiar. Entonces, Y nominal, el no me nivel importa, el ordinal orden sí sigue siendo tiene, la misma ¿cierto? información. Sí, señor, el nivel ordinal sí tiene un orden establecido. ¿Listo? Ya vamos a explicar esto. Mira. Profe, una Aquí pregunta. menciona ejemplo de superior, bueno, promedio, malo, inferior. Pregúnteme. Disculpe una pregunta. En lo de nominal, normal y nominal de medición, lo único que cambia es que uno tiene orden y el otro no, porque igual pueden clasificarse, igual pueden contarse, ¿sí? Sí, señor, perfecto. Ese es Ok, el nivel de medición. Solo me va a cambiar. Que uno tiene orden y que el otro no. Pero a los dos les puedo asignar un nombre, una etiqueta, una característica. Pero ah, todavía no listo, los puedo medir. Todavía no los puedo medir. O listo, sea, listo. una cosa es contar y otra cosa es medir. Una cosa es numerar y otra cosa es medir. Ok, gracias. Esto ya vamos para allá, pero sí, por ahí van bien, esa es la idea, bien. Entonces, en este ordinal, que digamos su desempeño en cierta empresa. Usted está trabajando y su desempeño es superior, bueno, promedio, malo, inferior. Esas son las opciones que usted tiene en su desempeño. ¿Listo? Si usted, digamos, en su calificación tiene un desempeño bueno, se da cuenta que esa característica, esa variable, ese dato que usted tiene, que usted es bueno, ya está dentro de un orden establecido. Ya primero están los de orden superior, después están los de desempeño bueno, después del promedio, después del malo y después del inferior. ¿Listo? Es decir, ya hay un orden establecido. Y usted entra, aunque no puede, aunque digamos que haya dos personas con desempeño bueno, no puede decir tal fue mejor que el otro, no, porque los dos tienen el mismo bueno. Pero sí los puede clasificar dentro de esta característica y sabe que una persona con desempeño superior está por encima de una persona de desempeño bueno. Que una persona de desempeño promedio está por debajo de una persona que tuvo un desempeño bueno. ¿Listo? Es decir, ya hay un orden establecido. ¿Listo? Si yo cambiara esto, digamos, si pusiera el superior aquí, enseguida el malo, ya el orden cambia, o sea, ya no tendría sentido como el contexto que yo estoy trabajando, ¿listo? Entonces, en algunos casos, en algunos contextos, ya hay un orden establecido.
piénsenlo así como el rango militar. ¿Listo? Está arriba el general, después sigue el coronel, el mayor, bueno, no sé, cosas así. Ya viene un orden establecido. ¿Listo? Y digamos, si paso al coronel por debajo del cabo, ya se pierde esa, como, como esa lógica. Es decir, nominal, no me importa cómo organice la información, esta no va a cambiar. Aquí en lo ordinal, ya cuestan, bueno, aquí el que vimos ahorita, el del plato. ¿Le gustó el plato? ¿Qué tanto? Una apreciación de 0 a 5, o sea, que el excelente le gustó mucho, le gustó un poquito, no le gustó ni le gustó un poco, o completamente le gustó. Esto se llama como una escala Likert, es de gusto, de preferencia. Entonces ya hay un orden establecido. Ese sería el nivel ordinal. Esto es para variables cualitativas. Recuerden que con variables cualitativas es que yo les asigno una cualidad. Ya ven aquí datos, bueno, aquí, datos de nivel de intervalo. Ya el siguiente. Nivel de intervalo. Nivel de intervalo de medición. El intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. El nivel de intervalo de medición se basa en una escala con una unidad conocida de medición. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando de una escala de intervalo de medición, es decir, aquí ya puedo medir. Lo que yo puedo medir ya es una variable cuantitativa. Vamos aquí. La escala de temperatura Fahrenheit es un ejemplo del nivel de intervalo de medición. ¿Listo? Suponga que las mayores temperaturas durante 3 días consecutivos de invierno en Boston son de 28 grados, 31 y 20 grados Fahrenheit. Es fácil clasificar esas temperaturas, pero también es posible determinar la diferencia entre ellas. ¿Listo? Es decir, la diferencia entre 10 y 15 grados Fahrenheit es 5. La diferencia entre 50 y 55 también es 5. Es importante destacar que el 0 es un punto más en esta escala. ¿Listo? Entonces, el intervalo. ¿Qué quiere decir del intervalo? ¿Qué? Veámoslo así como en la recta numérica. Yo puedo organizar mi información y la diferencia que hay, digamos, entre el 1 y el 2 es la misma diferencia que hay entre el 30 y el 31. ¿Listo? Por eso de intervalo, es decir, conservas tus valores. A eso se refiere la intervalo. Otro ejemplo de escala de intervalo de medición consiste en las tallas de ropa para dar. Aquí a la derecha, ven aquí a la derecha, se muestran datos referentes a diversas medidas de una prenda de una mujer caucásica típica. ¿Por qué razón la escala talla es una medición de intervalo? Observe que conforme la talla cambia 2 unidades de la talla 10 a la 12 o de la talla 24 a la 26, cada medida aumenta 2 pulgadas. En otras palabras, los intervalos son lo mismo. Es decir, mi escala de medición va a seguir siendo la misma sin importar el punto en que yo decida utilizar la medida, por así decirlo. ¿Listo? Desde aquí nunca mencioné. De 8 a 10, lo que aumenta son 2 pulgadas acá. De 10 a 12, aumentó 2. Cada vez que yo aumente 2 acá, aumenta 2 acá. Cada vez que yo aumente 2 acá, aumenta 2 acá. Si aumentara, digamos, 4 acá, aquí aumenta 4. En cualquier punto. ¿Listo? Ese es el intervalo. Conserva su lógica. ¿Listo? Y datos de nivel de razón. Este también es para cuantitativos, que puedo contar. El nivel de razón. ¿Qué son los niveles de razón? Son los datos registrados de la medición, se basan en una escala que tenga una unidad conocida de medición y una interpretación significativa del cero. ¿Listo? Una interpretación significativa del cero. Me explico. Aquí en el de intervalo, si yo hablo de talla, la talla 0. Cuando yo digo talla 0 significa pues, que no hay pulgadas, o sea, no hay medida. ¿Listo?
Mientras que si hablo aquí de nivel de medición, el 0 sí es una razón a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, el nivel de medición de razón puede ser la temperatura. Cuando yo hablo de 5 grados centígrados, de 10 grados centígrados, de 15 grados centígrados, listo, es cálido, bueno, respectivamente. Pero si hablo de 0 grados centígrados, ese 0 grados centígrados tiene una interpretación, es decir, el 0 tiene una interpretación. Si hablo de menos 5 grados centígrados, también tiene una interpretación. ¿Listo? Ese es de razón. ¿Listo? Digamos, admite valores negativos, digamos en el caso de la temperatura. Mientras que aquí en la talla, que es de intervalo, no tiene valores negativos. Yo no voy a tener una talla de menos 5, de menos 6, de menos 10. No tiene sentido. ¿Listo? Solo valores positivos que conservan su distancia, por así decirlo, escala. Y aquí el 0 sí es un valor a tener en cuenta. Tiene una interpretación. El 0. ¿Listo? Los salarios, las unidades de producción, el peso, los cambios de en los precios de las acciones, las distancias entre las sucursales y la altura son algunos ejemplos de la escala de razón de medición. En dinero se ilustra bien el caso. Si tiene $0, entonces no tiene dinero y un salario de $50 por hora es el doble de uno de $25. El peso también se mide a nivel de razón de medición. Si el cuadrante de la escala de un dispositivo correctamente calibrado se ubica en 0, entonces hay una ausencia total de peso. Más aún, algo que pese 1 kilo es la mitad de pesado que algo que pese 2 kilos. Entonces hay como cierta razón, por así decirlo. Bueno, aquí ya. Aquí nos vamos a ir a esta parte. Aquí está resumido. Espérenme, ahí. Ahí está resumido nuestros niveles de medición. Entonces, repasemos. Niveles de medición, lo nominal, lo ordinal, que estas son para cualitativas. ¿Listo? Entonces, quiero parar. Van a ser cualitativas. ¿Listo? Y estas van a ser para las cuantitativas. Cualitativas, cuantitativas. ¿Listo? Entonces, los datos se clasifican en lo nominal. Yo le puedo asignar un nombre. En lo nominal le asigno un nombre. En lo ordinal, ya hay un orden establecido. ¿Listo? En lo cuantitativo, el intervalo, la diferencia significativa entre los valores, es decir, la diferencia se mantiene. ¿Listo? Temperatura, talla. Y de razón, la diferencia significativa entre los valores, es decir, esto es lo mismo, pero aquí el 0 tiene un significado. ¿Listo? Aquí el 0 tiene un significado. Puede haber niveles de medición, pueden haber variables que sean de intervalo y a la vez también son de razón. ¿Listo? Pero no pueden, si es de razón, es de intervalo, necesariamente, por así decirlo. ¿Listo? Es eso. No sé si tengan aquí alguna duda, alguna pregunta. Me han dejado hablar mucho. Yo tengo una pregunta. Pregúnteme. En el nivel de medición en razón, dice el número de llamadas de ventas realizadas. Si se supone que el 0 tiene algún valor específico, entonces cuentan el número, o sea, en un día X no se hacen llamadas, ¿cómo contarían ese 0 el número de llamadas de ventas realizadas? Aquí, el de razón, cuando menciona el 0, es que el 0 tiene una interpretación. ¿Listo? Pues sí, pero ¿cómo se tendría en cuenta ahí en llamadas de ventas realizadas si no hizo llamadas? Esa es la interpretación, que ese día no se hicieron llamadas. ¿Y solo se toma por días? Digamos que si yo hiciera, no necesariamente por días, digamos número de llamadas de ventas realizadas por horas durante un día, por así decirlo. Digamos de 8 a 10, de 8 a 9 de la mañana yo realicé 10, de 9 a 10 de la mañana realicé otras 5, así, hasta llegar al mediodía donde no realicé 0, donde no hice llamadas, es decir, tengo un 0, digamos, de 12 a 2 de la tarde. Ese 0 me sugiere una interpretación, es decir, el 0 lo debo interpretar como un hecho, un posible dato dentro de mi variable. Es eso, a eso se refiere. O sea, el 0 tiene una interpretación, por así decirlo. Mientras que hay variables que el 0 no quiere decir nada. ¿Listo?
Listo. Y Vale, también vale. más dependiendo como del contexto. Vale, gracias. Por ejemplo, me explico ya para un fenómeno más físico, la aceleración. ¿Listo? Digamos, es en bueno, un cuerpo se desplaza, la aceleración pues, de tanto durante los primeros 5 segundos, pero de la segundo, una interpretación durante ese intervalo. ¿Listo? Es eso. Lo de razón quiere decir que hay una interpretación respecto a ese valor. Ok, ok. No se preocupen que más adelante esto va a quedar claro. A medida que vayamos desarrollando ejercicios, va a quedar claro. Bueno, aquí lo bonito de este libro, ustedes no pueden acceder al CRAI, es que, bueno, tiene aquí ejercicios pequeñitos y tiene ejercicios muy prácticos, que son muy sencillos, como son un poco más complejos. ¿Listo? Entonces, por lo menos, aquí ¿cuál es el nivel de medición de cada una de las siguientes variables? Estos puntos son muy parecidos a los del taller conjunto. ¿Listo? Ahí les voy diciendo, son muy parecidos los primeros 5 del taller, 4 o 5 del taller conjunto. Entonces son muy fáciles. Por ejemplo, vamos con este segundo. En San Francisco Chronicle es un gran periódico que se publica diariamente. ¿Cuál es el nivel de medición para cada una de las siguientes variables? Vamos a ver. El número de periódicos vendidos todos los domingos durante el 2014. Entonces, el número, ya me dicen, el número, entonces ya sé que es cuantitativo. Será intervalo o de razón. ¿Mm? Entonces, obviamente es de intervalo, porque digamos que hoy vendí 100, mañana 200, la diferencia fue de 100, y la otra semana vendí 300, y al siguiente día 400. Bueno, me preguntan cuál es el nombre del libro. Aquí está, miren, el campus virtual. Ok. Aquí está en la introducción al curso. Espérenme que está cargando. El primero, estadística aplicada a los negocios de la economía, es el que estamos siguiendo. En estos libros, probabilidad de estadística, este es de Walpole para ingenieros, eso se llama estadística, este es estadística aplicada. En esos libros está la misma información, listo, simplemente que lo menciona de una forma diferente, dependiendo el lector que usted sea, se identifica con algún libro, listo, pero los 4 libros, pues mira, es este libro, ahí está el enlace para el CRAI, pueden hacer clic en la imagen o seguir el enlace, que ahí está. ¿Listo? Es de intervalo. ¿Será de razón? Si el 0 tiene interpretación, sí. Si no, no. Es decir, bueno, no creo que no haya un domingo que no hayan vendido. Entonces el 0 diría que no tiene interpretación, aunque está dentro de la escala. Deberíamos decir que es de cuantitativo, perdón, de intervalo. ¿Listo? Los diferentes departamentos como edición, publicidad, deportes, etcétera. ¿Listo? Esto no es numérico, ¿no? Es decir, no es cuantitativo, es decir, una variable cualitativa. ¿Lo puedo ordenar? O sea, ya viene con un orden establecido. Va primero edición, después publicidad, después deportes, después, digamos, clasificados. No hay un orden establecido. Por lo tanto, es de tipo nominal. Esta, la B. La C. Un resumen del número de periódicos vendidos por condado. Un resumen del número de periódicos vendidos. Esto ya es cuantitativo o intervalo, ¿listo? Cantidad de años que cada empleado ha laborado en el periódico, ¿listo? Ya por lo menos aquí la cantidad de años que ha laborado un empleado. Esta es cuantitativa, obviamente, y es de intervalo, No es de razón, ojo, no es de razón, porque aquí el 0 no cabe dentro de la interpretación. No puede haber un empleado que tenga 0 años, ¿listo? Que dice, no, es que lleva 6 meses trabajando, lleva un mes trabajando, está en su primer año, ¿listo? Cantidad de años que cada empleado ha laborado en el periódico. O sea, si lleva un mes, está en su año 1. Aquí el 0 no tendría interpretación, por lo tanto es cuantitativa. Y en su nivel de medición es
de razón. ¿Listo? Bueno, aquí todas estas son las cuantitativas, son discretas. Eso y lo cualitativo, si es nominal o ordinal, vemos que todo es nominal. ¿Listo? Esos más o menos son unos ejemplos sencillos. Aquí, siguiente, creo que aquí está aquí. Ética y estadística. Bueno, aquí se menciona una parte de la estadística. Es importante que cuando usted hace estadística, la ética y la estadística es muy importante, ya que cuando usted haga un estudio estadístico, usted está planteando una información. Usted va a emitir un juicio. Y a partir de ese juicio se va a emitir otro juicio en base al que usted ya. Entonces es importante siempre como mantener una ética, es decir, no alterar los resultados por conveniencia de la investigación. ¿Listo? Por así decirlo. Me explico. Que estoy viendo los promedios de las diferentes ingenierías durante el semestre de 2020, primer semestre de 2020. Voy y busco todos los estudiantes, obtengo los resultados, los promedios, y mi ética es decir, plantear los verdaderos valores. ¿Listo? Y si selecciono una muestra, que la muestra sea representativa, no a conveniencia, por así decirlo. ¿Listo? Entonces hay una importancia en la ética de siempre mostrar los verdaderos resultados. ¿Listo? Esto se tiende a malinterpretar muchas veces, que le cambio uno, que le cambio dos, no. Entonces tratamos siempre de, como decir, mantener los valores que sean los que arroje la investigación, no alterar la investigación. Por así decirlo. Este libro también, otra cosa que facilita, son las utilizaciones del software. ¿Listo? Aquí es la media, el error estándar, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis. No me acuerdo cómo es que traduce. Bueno, el rango, el mínimo, el máximo, la sumatoria y el total de el N, la población, por así decirlo. El sesgo, este es el sesgo, creo que es sesgo. Sesgo y kurtosis, sí, debe ser. Este libro nos plantea una serie de esto con el tiempo lo vamos a ver, no se preocupen, más adelante. Aquí, bueno, esto ya es si quieren repasar. Y ya se encuentran esos más ejercicios del capítulo. ¿Alguna duda, muchachos, de conceptos de estadística? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que ya la otra semana vamos con descripción de datos, tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias y su representación gráfica. Algunos vieron esto en 10º, 11, inclusive algunos vieron en grados anteriores. ¿Listo? Entonces la otra semana nos vamos con esto. Repito, en todos los libros está, inclusive en otros libros también están lo que vamos a ver. ¿Listo? Usted puede guiarse por cualquier libro. ¿Listo? Estos son solo sugerencias. Les planteo este porque parece que tiene como a color, que es bonito, que es entendible, fácil, manejable. Entonces, muchachos, por hoy, no sé si tengan alguna otra duda. No sé si tengan alguna pregunta. Algo que quieran compartir, algo que quieran mencionar. Señor. Entonces, seguido escriben su nombre y su código ahí para control de asistencia. ¿Listo? Ahí. Nombre completo y código en el mismo renglón. ¿Listo? Ahí para que quede grabado. Listo, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Está pendiente, ya a ver si la otra semana cuadramos un medio de comunicación. ¿Listo? Aunque tienen mi correo. Vamos a ver si cuadramos un medio de comunicación diferente. ¿Listo? Listo, no se les olvide escribir ahí nombre completo y código. Profe, un favor, ¿cómo que dijo su merced que el correo electrónico? No entendí, no escuché muy bien, qué pena. Perdón, dime. Que su merced ha hecho algo del correo electrónico para cuadrar, ¿qué? Que no lo entendí muy bien. Que la otra semana cuadramos un medio de comunicación que me pueden escribir mientras tanto al correo electrónico. O sea, el correo electrónico está ahí en en la introducción al curso. Ahí.
Listo. Pendiente esta semana, yo creo que mañana ya le subo contenido ahí a la plataforma. ¿Listo? Esta clase está siendo grabada, ahí va a quedar, ¿listo? La clase grabada y se la pueden reproducir, por si tienen dudas o algo. ¿Listo? Y también les voy a compartir un videito de YouTube de un señor ahí que explica más o menos bonito, muy chévere, para que se vayan guiando, ¿listo? No sé si tengan más dudas, algún comentario. No, señor. No. Bueno, muchachos, por hoy, muchas gracias por asistir. Muchas Nos gracias, vemos profe. el lunes 10 de agosto, 9 de la mañana. Salud. Gracias, profe. Sí, Hasta luego, sí, profe, nos- gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta Feliz día. luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, que estén bien.